Me llamo Laura Sanz. Tengo 29 años, y durante los últimos 2 años y medio, he estado felizmente casada con Marcos Torres. Marcos, como lo llaman todos. Él tiene 31, y habíamos construido juntos una vida en Madrid que era tan alegre como estable, hasta que un fatídico día, todo dio un giro drástico. Me desperté y descubrí que Marcos había vaciado el apartamento entero, y se había marchado, dejándome devastada y confusa, incapaz de comprender por qué se iría de repente sin ninguna explicación. Nuestra vida, antes segura y feliz, se había transformado en un torbellino de confusión y dolor. Marcos y yo nos conocimos en el trabajo hace 3 años. Yo era una nueva becaria en Soluciones Creativas Ibéricas, una agencia de publicidad de tamaño medio en el barrio de Salamanca, donde Marcos ocupaba el puesto de director creativo. Trabajar estrechamente bajo su supervisión nos llevó a pasar más tiempo juntos, y esto despertó una fuerte atracción física. No se podía negar su atractivo, y yo podía sentir la forma en que me miraba y el impacto que yo tenía en él. Con el tiempo, nos encontramos colaborando en varias campañas, lo que nos permitió acercarnos a un nivel más personal. Después de salir durante 8 meses, decidimos casarnos y empezar nuestro viaje juntos. Poco después, Marcos recibió una oferta muy lucrativa de señora Rushmore, una de las grandes agencias, que duplicaba su salario actual. Aceptó la oportunidad mientras yo continuaba trabajando en Soluciones Creativas, esperando un ascenso. Todo parecía perfecto, y nuestros planes iban encajando. Decidimos mudarnos de nuestro pequeño apartamento en Chamberí a un piso más grande en la zona de Retiro, plenamente conscientes de que nuestros ingresos combinados lo harían asequible. Estábamos entusiasmados con esta nueva fase de nuestras vidas y la perspectiva de tener más espacio para nuestra futura familia. Sin embargo, el repentino cambio en nuestra situación financiera trajo consigo sus propios desafíos, ya que tuvimos que ajustarnos a un coste de vida más alto. A pesar de todo, nos mantuvimos optimistas y comprometidos a hacerlo funcionar, creyendo que nos esperaban mejores oportunidades. 2 meses después de mudarnos a nuestro nuevo hogar, me ascendieron a ejecutiva de cuentas, un rol bastante diferente al anterior. El puesto exigía una curva de aprendizaje muy pronunciada y una importante inversión de tiempo. La presión aumentó, llevándome a recurrir al alcohol como medio para aliviar el estrés. Mi consumo para calmar la ansiedad pronto se convirtió en una obsesión. Aunque Marcos expresó su preocupación por mis hábitos con la bebida, yo los minimicé, afirmando falsamente que lo tenía todo bajo control. Con el tiempo, mi obsesión con el alcohol afectó no solo a mi salud física, sino también a mis relaciones y a mi bienestar general. Se hizo evidente que necesitaba buscar ayuda y abordar los problemas subyacentes que me llevaban a usar el alcohol como mecanismo de afrontamiento. Reconocer las preocupaciones de Marcos y admitir la gravedad de mi obsesión marcó un paso vital hacia mi recuperación. Me tomé una excedencia en el trabajo para superar mi problema con el alcohol. Durante mi pausa laboral, me inscribí en un programa de rehabilitación que me proporcionó las herramientas y el apoyo necesarios para vencer mi obsesión. A través de terapia y asesoramiento, identifiqué las causas profundas de mi dependencia del alcohol y desarrollé estrategias de afrontamiento más saludables. Aunque fue un viaje desafiante, con la guía de profesionales y el apoyo de mis seres queridos, superé con éxito mi obsesión y recuperé el control de mi vida. 1 año después, Marcos me pidió que me casara con él de nuevo, marcando nuestro nuevo comienzo, y acepté encantada. Nos casamos por lo civil, y el hecho de que él permaneciera a mi lado incluso después de presenciar mis momentos más oscuros, me hizo darme cuenta de que era verdaderamente un compañero para toda la vida. Como matrimonio, estábamos disfrutando de los mejores momentos de nuestras vidas. Sin embargo, éramos conscientes de que tanto mi rehabilitación como la reducción de mis ingresos habían mermado nuestro progreso financiero. Hablamos y acordamos que debía volver a trabajar. Me puse en contacto con Soluciones Creativas, que estuvieron dispuestos a ofrecerme el mismo puesto de ejecutiva de cuentas después de mi descanso de 6 meses. Volví al trabajo sintiéndome optimista sobre nuestro futuro. Me asignaron a un nuevo proyecto liderado por David Rivas. Marcos me había expresado su descontento con David describiéndolo como un jefe astuto y manipulador según los rumores del sector. Decidí formarme mi propia opinión. Creía en dar a todos una oportunidad justa. Quizás el estilo de liderazgo de David era diferente de lo que Marcos había oído a través de la red de contactos de la publicidad madrileña. El primer día de la presentación del proyecto, conocí a David. A pesar de rondar los 45 años, mantenía una excelente forma física y parecía notablemente joven. Su pensamiento estratégico y su preparación para la campaña de la marca deportiva Sportmax me impresionaron desde el primer día. Pude ver que muchas mujeres del equipo se sentían atraídas por él.
Con el paso del tiempo, se hizo evidente que el atractivo de David iba más allá de su apariencia física. Poseía una personalidad carismática que atraía naturalmente a la gente. Esto se reflejaba en su capacidad para motivar al equipo sin esfuerzo y crear un ambiente de trabajo positivo. A pesar de mi recelo inicial, pronto reconocí que su presencia era un activo valioso para nuestro proyecto. El trabajo se había vuelto bastante frenético últimamente. Tenía que echar horas extra después de mi jornada habitual para cubrir a Sofía Chen, una compañera que se cogió la baja por maternidad justo en medio de una crisis. Apenas tenía la oportunidad de sentarme y tener una conversación decente con Marcos. Mencionó sarcásticamente que, al menos, no me estaba ahogando en alcohol y que se alegraba de verme ocupada con el trabajo. Me reí de su sarcasmo y le aseguré que estaba comprometida a manejar la carga de trabajo profesionalmente. A pesar del caos, le expresé mi decepción por no poder pasar tiempo de calidad con él, pero le prometí que lo compensaría una vez que las cosas se calmaran en la oficina. Mientras seas consciente de ello, me alegra verte ocupada, me dijo Marcos. Lo besé y le dije que siempre me importaba y que esperaba pasar tiempo con él. Lo cual era muy cierto. Marcos sonrió y respondió: sé que te dedicas a tu trabajo y lo aprecio. Ya tendremos mucho tiempo juntos cuando las cosas se calmen. Su comprensión me tranquilizó, y no podía esperar a que llegara el día en que finalmente pudiéramos disfrutar de tiempo de calidad ininterrumpido juntos. Le agradecí su apoyo y comprensión, asegurándole que su aliento significaba mucho para mí. Había sido un mes increíblemente ajetreado. Estaba asumiendo la mayor parte de las responsabilidades para completar el proyecto de Sportmax. Había ocasiones en las que David me contactaba fuera del horario laboral para asegurarse de que nos mantuviéramos al día y cumpliéramos con el plazo del proyecto. Esta situación me llevó a llevarme trabajo a casa y a pasar mucho tiempo con el teléfono incluso después de volver a casa, con David y yo intercambiando mensajes y llamadas a horas intempestivas. A veces, incluso me levantaba en mitad de la noche para trabajar si no podía dormir. David me aseguró que podía contactarlo en cualquier momento, día o noche, si necesitaba ayuda para que pudiéramos trabajar juntos para completar la tarea. Marcos se quejó un par de veces de mis inusuales horarios de trabajo, incluso después de llegar a casa. Le expliqué que era solo una fase y que terminaría una vez que el proyecto estuviera finalizado. No estaba entusiasmado con mis llamadas y mensajes nocturnos a David, pero le aseguré que todos estaban relacionados con el trabajo y eran necesarios para mantenerlo informado sobre mi progreso. Le reiteré a Marcos que una vez que el proyecto estuviera terminado, haría de nuestra relación una prioridad principal, y crearía más tiempo para él. Hice hincapié en que mi dedicación al trabajo era temporal y esencial para el éxito del proyecto, prometiendo compensárselo una vez que las cosas se calmaran. A medida que me adentraba más en el proyecto, David y yo nos volvimos más informales el uno con el otro. A menudo hacíamos bromas para aliviar el estrés, y esta informalidad se extendió a nuestras llamadas y mensajes. Teníamos chistes internos que solo nosotros entendíamos y nos reíamos de esas referencias. La gente empezó a difundir rumores sobre que David y yo nos estábamos volviendo cercanos, especialmente entre las mujeres. Podía sentir la envidia en sus miradas cada vez que nos veían hablando cordialmente. Los rumores se extendieron rápidamente y llegaron a oídos de Marcos. Un día llegué a casa y encontré a Marcos paseando ansiosamente, esperándome. Sin siquiera dejar mis cosas, empezó a hacerme preguntas. Quería saber si estaba pasando algo entre David y yo. Le aseguré que eran solo chismes infundados, impulsados por la envidia, y que no había nada de verdad en ninguno de los rumores. Marcos no parecía convencido. Dijo: donde hay humo hay fuego. Si todo el mundo cree ver algo, puede que haya algo de verdad en ello. Estaba molesto porque siempre había tenido la sensación de que David era un problema, y que quizás debería haber mantenido las distancias con él, considerando cómo manipula a la gente para meterla en situaciones que le benefician. Yo ya estaba cansada del trabajo y no pude mantener la calma para discutir algo que ni siquiera era real. Le dije a Marcos que era su decisión si confiar en su mujer o confiar en la gente que difundía esos falsos rumores sobre ella. Me fui furiosa a nuestra habitación porque no quería perder mi tiempo en algo tan poco importante. Estaba enfadada con Marcos por no confiar en mí más que en sus antiguos colegas. Esto provocó muchas discusiones entre nosotros en los días siguientes. Marcos no paraba de preguntarme con quién hablaba, a quién enviaba mensajes y con quién me reunía. No parecía que lo hiciera desde un lugar positivo o protector, sino más bien como un detective interrogando a un criminal.
Le dije que deberíamos mantener cierta distancia si iba a seguir comportándose así. Siendo el resentido que era, Marcos dejó de hablarme. Dijo que si yo respetaba nuestra relación, intentaría mantenerme alejada de David. Me pareció ridículo, porque David era mi jefe y tenía que interactuar con él, como mínimo para hacer mi trabajo. Al día siguiente fui a trabajar de mal humor, irritada con Marcos por no confiar en mí y dudar de mi compromiso con nuestra relación. David se dio cuenta y me preguntó si estaba bien. Le dediqué una sonrisa falsa y volví al trabajo. Después de que todos se fueran, David y yo nos quedamos para trabajar en un informe. Me trajo un café y dijo que estaba dispuesto a escuchar si tenía algo que compartir sobre lo que había pasado con Marcos la noche anterior. Debido a las tensiones recientes, empecé a contarle a David la discusión con Marcos. David escuchó pacientemente y me aseguró que las cosas mejorarían una vez que se calmaran. Me sentí agradecida con David por escucharme, y de repente, sin pensar, lo abracé. Fue un error. Hubo una extraña tensión física entre nosotros que nos llevó a besarnos. Rápidamente nos dimos cuenta de lo que había pasado y nos apartamos, sintiéndonos avergonzados. El incidente creó una atmósfera incómoda entre David y yo, así que ambos acordamos darnos un poco de espacio para procesar nuestras emociones. Entendimos que abordar la situación era crucial para mantener intacta nuestra relación laboral y evitar más complicaciones. Las cosas siguieron incómodas entre David y yo durante unos días. La actitud de Marcos tampoco ayudaba. Sentía que no tenía a nadie con quien hablar de cómo me sentía, que era en su mayor parte fatal. Me estaba consumiendo por dentro. Mi máxima prioridad era arreglar las cosas con Marcos. Una vez que eso estuviera solucionado, podría aclarar mi mente y ocuparme de otros asuntos. A mediados de diciembre, nuestro proyecto estaba casi terminado y el trabajo se estaba volviendo un poco más fácil. Tomé la iniciativa de reparar mi relación con Marcos. Le preparé su cena favorita y puse la mesa tal y como le gustaba, con la esperanza de reconciliarnos y dejar atrás nuestras diferencias. Sabía que a Marcos nunca le había gustado David desde el principio, y eso le dificultaba ver las cosas con objetividad. Además, corrían rumores sobre David y yo. Me senté con Marcos y le aseguré que él era el único al que amaba de verdad. David era solo mi jefe, y tenía que trabajar con él hasta que el proyecto terminara. Después de eso, le prometí que me uniría a un equipo diferente para tranquilizarlo. Esto despejó sus dudas sobre que yo tuviera una aventura con David. Me sentí bien al tener una conversación honesta con Marcos y resolver nuestros problemas. Expresé mi deseo de que nuestro vínculo se fortaleciera en el próximo año. Me hizo feliz haber arreglado las cosas con Marcos. La fiesta anual de Navidad de nuestra empresa se acercaba, y David sugirió que invitara a Marcos para que pudiera conocer a mis compañeros y disipar cualquier duda que pudiera tener. Pensé que era una idea brillante. Le informé a Marcos que mi jefe había pedido específicamente que asistiera a la fiesta con él, ya que estaba ansioso por conocer al hombre del que a menudo hablaba. Mi intención era disipar cualquier sospecha que tuviera sobre que yo tuviera una aventura en el trabajo. Quería que disfrutáramos de la noche juntos como solíamos hacerlo. La fiesta se celebró en un hotel boutique en el centro de Madrid. Marcos estaba muy guapo con su traje azul marino, e inicialmente, todo fue perfecto. David fue encantador pero profesional, presentándose cálidamente y encontrando puntos en común con Marcos sobre haberse criado en el mismo barrio. «Tú debes de ser Marcos», dijo David, extendiendo la mano con una cálida sonrisa. «He oído hablar mucho de ti». «Espero que todo bueno», respondió Marcos. «Lo mejor. Laura habla de ti constantemente. Y enhorabuena por el ascenso en señora Rushmore. Director creativo senior es impresionante». A medida que avanzaba la noche, empecé a relajarme. Varios de mis colegas se acercaron a charlar, y todos fueron cálidos y acogedores con Marcos. Parecía que se lo estaba pasando realmente bien. «Esto está bien», me susurró durante una pausa en la conversación. «Ya veo por qué te gusta trabajar aquí, y David parece un buen tipo. Creo que quizás lo juzgué mal». Me sentí más ligera de lo que me había sentido en meses. A medida que avanzaba la noche, las bebidas empezaron a fluir, y me encontré probando alcohol después de una larga pausa. Se sentía refrescante, y estaba segura de que podía controlar mi consumo de alcohol sin volver a caer en la obsesión. Estaba sentada entre David y Marcos, con Marcos vigilando atentamente el número de copas que consumía. Fue bastante deprimente. Era una fiesta de empresa, y quería pasármelo bien sin que nadie me estuviera controlando. Entendía que intentaba evitar que recayera,
Pero en ese momento, estaba demasiado bebida para pensar con claridad. Solo sabía que Marcos me estaba aguando la fiesta. Alrededor de las 10 de la noche, cuando empezaron a servir los cócteles especiales, me encontré aceptando bebidas más fuertes. Cuando Marcos sugirió que bajara el ritmo, estallé. «Estoy bien», dije, quizás demasiado rápido. «Es una fiesta, Marcos. No he bebido en más de un año». «Lo sé. Pero... ¿pero qué? ¿No confías en mí?» Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía, lo suficientemente alto como para que la gente cercana se girara a mirar. David apareció, sintiendo la tensión. «¿Todo bien por aquí?» «Todo perfecto», dije, apartándome de Marcos hacia David. «Cuéntame otra vez esa historia de la campaña Reynolds». Sabía que estaba siendo mezquina, involucrando deliberadamente a David mientras ignoraba las preocupaciones de Marcos. Pero el alcohol hacía que todo pareciera más dramático de lo necesario. «¿Quizás deberíamos tomar un poco el aire?», sugirió David diplomáticamente. «Gran idea», dije. David y yo nos dirigimos a la terraza exterior. El choque del aire gélido debería haberme despejado, pero en cambio, solo me hizo más consciente de lo mucho que había bebido. «¿Estás segura de que estás bien?», preguntó David, con su aliento visible en el aire frío. «Estoy perfecta», dije, riendo un poco demasiado alto. «¿Por qué no iba a estarlo? Mi marido no confía en mí. Me paso el día defendiéndome por hacer mi trabajo. Y ahora estoy en una fiesta donde ni siquiera puedo tener una conversación normal sin que me vigilen. Marcos parece que se preocupa por ti». «Claro que se preocupa tanto que no me deja respirar. ¿Sabes lo que es vivir bajo ese tipo de escrutinio?». David se acercó, ostensiblemente para protegerme del viento. «Suena agotador». «Lo es. Dios, de verdad que lo es». Y de alguna manera, estábamos besándonos de nuevo. Pero esta vez, no fue un momento de sorpresa o agotamiento. Esta vez, le devolví el beso, impulsada por el alcohol, la frustración y meses de tensión acumulada. El beso duró más de lo que debería. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. «Deberíamos volver dentro», dijo David, pero no se apartó. «Sí», asentí, pero tampoco me moví. Cuando finalmente regresamos a la fiesta, Marcos nos esperaba junto a los ascensores con nuestros abrigos. «¿Listos para irnos?», preguntó, con una voz cuidadosamente neutral. «¿Ya? Pero si la fiesta acaba de empezar». «Creo que ya hemos celebrado suficiente por una noche». El viaje en taxi a casa fue silencioso, excepto por la radio y el sonido de los neumáticos sobre el pavimento mojado. Marcos miraba por su ventanilla mientras yo luchaba por reconstruir lo que había sucedido en la terraza. Los detalles eran borrosos, difuminados por el alcohol y la emoción, pero sabía que había cruzado una línea. Me desperté con un dolor de cabeza punzante y la inmediata y hundente certeza de que había cometido un terrible error. Pero tardé varios minutos en darme cuenta de lo terrible que era. El apartamento estaba demasiado silencioso. Me di la vuelta, esperando encontrar a Marcos todavía durmiendo a mi lado. Pero su lado de la cama estaba vacío y frío. «Marcos», llamé, pero no hubo respuesta. Al entrar en nuestro salón, me detuve en seco. Algo iba mal. Muy mal. Nuestro sofá había desaparecido. La mesa de centro, las estanterías, la televisión, todo había desaparecido. Me quedé allí de pie, en pijama, mirando el espacio vacío donde antes estaba nuestra vida. Recorrí el apartamento corriendo, revisando cada habitación. La mesa y las sillas de la cocina, desaparecidas. La cómoda de Marcos, su ropa, su lado del mueble del baño, todo despejado como si nunca hubiera vivido allí. En nuestro dormitorio, solo quedaba la cama, despojada hasta el colchón desnudo sobre el que me había despertado. Fue entonces cuando encontré la nota, apoyada contra la ventana. «Enhorabuena por tu nuevo año y tus nuevos comienzos. Espero que tú y David seáis muy felices juntos. M». La leí 3 veces antes de que las palabras calaran. Luego me dejé caer sobre el colchón desnudo con la nota temblando en mis manos. Se había ido, real y verdaderamente ido, y pensaba que estaba teniendo una aventura con David. Intenté llamar a su teléfono pero saltaba directamente al buzón de voz. Llamé una y otra vez. Nada. Pasé el día en una neblina, alternando entre la furia y la desesperación. ¿Cómo podía simplemente irse sin hablar conmigo? Pero debajo de la ira había un pavor creciente, porque sabía que le había dado motivos para dudar de mí. Al atardecer, reuní el valor para llamar a David. Necesitaba entender qué podría haber visto Marcos. «Laura,
¿Estás bien? Marcos me ha dejado. Dije sin preámbulos. Ha vaciado nuestro apartamento y ha desaparecido. ¿Podemos vernos? Necesito entender qué pasó anoche. Quedamos en una cafetería. David ya estaba esperando cuando llegué, con tan mala cara como yo. Te he pedido un café, dijo mientras me sentaba frente a él. ¿Cuánto recuerdas? No lo suficiente. Recuerdo que hablábamos, y entonces el recuerdo del beso volvió a flotar. ¿Nos vio Marcos? Creo que sí. Cuando volvimos, estaba de pie junto a las ventanas. Tenía una expresión en la cara, como si hubiera visto algo que no podía borrar. Se me encogió el estómago. ¿Cuánto tiempo estuvimos fuera? ¿Quizás 15 minutos? Laura, lo siento mucho. Nunca debería haber... ¿Qué pasó exactamente? Entre nosotros, quiero decir. David bajó la mirada a su café. Hablamos. Estabas enfadada porque Marcos te vigilaba, te sentías controlada. Y entonces, nos besamos. No fue planeado. Simplemente sucedió. ¿Cuánto tiempo? El tiempo suficiente para que no hubiera lugar a dudas de lo que era. El tiempo suficiente para que cualquiera que estuviera mirando hubiera pensado. No terminó la frase. Cerré los ojos, sintiéndome enferma. Dios mío. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. No me habla. Me levanté para irme, luego me volví. David, no podemos. Esto no puede volver a pasar. Sea lo que sea esto, se ha acabado. Entiendo. Lo digo en serio. Sé que probablemente estoy perdiendo mi matrimonio, pero no lo voy a empeorar. Encontré un estudio amueblado en Malasaña y puse a la venta nuestro piso de retiro. Sin el sueldo de Marcos, no podía permitirme la hipoteca. El mercado estaba lento, y los posibles compradores no paraban de preguntar por los muebles que faltaban. Marcos se había desvanecido. Su empresa confirmó que estaba teletrabajando, pero no podían decirme dónde. Le había enviado docenas de correos electrónicos a su cuenta del trabajo. Exigencias furiosas de una explicación. Disculpas descorazonadas. Preguntas prácticas sobre facturas. Ninguna respuesta. En el trabajo, David y yo nos habíamos acostumbrado a una cuidadosa distancia profesional. Lo habían ascendido y se había mudado a un despacho más grande. Apenas nos cruzábamos, lo cual era un alivio, pero el aislamiento me estaba desgastando. Había perdido a mi marido, mi casa y mi estabilidad financiera en una sola noche. La mayoría de nuestros amigos comunes habían optado por no involucrarse, lo que sentía como si tomaran partido por Marcos. Una tarde de marzo, David llamó a la puerta de mi despacho. ¿Tienes un minuto? Quería hablarte de algo. Entró y cerró la puerta. Me han ofrecido un puesto en una gran agencia, director creativo, un aumento de sueldo considerable. Enhorabuena, dije con cuidado. Quería que lo supieras antes de hacer ningún anuncio. Y Laura, quería decirte cuánto siento todo lo que pasó. Sé que yo tuve parte de culpa en... No, levanté la mano. Por favor, no. Solo creo que si pudiéramos hablar de ello. No hay nada de qué hablar. Cometimos un error. Me costó mi matrimonio, fin de la historia, pero quizás si Marcos entendiera que solo fue... ¿Solo qué? ¿Un beso de borrachos? ¿Crees que eso lo mejora? David se quedó en silencio. No, supongo que no. Mira, agradezco la disculpa. Y me alegro por ti por el nuevo trabajo. Pero no podemos ser amigos. Ha pasado demasiado. Después de que se fuera, me quedé sentada en mi despacho mirando el horizonte de Madrid, pensando en la cadena de acontecimientos que me habían traído hasta aquí. Hacía 3 meses, tenía un marido, un hogar, un futuro planeado. Ahora tenía un estudio y facturas que apenas podía pagar. Habían pasado 6 meses desde aquella terrible mañana de diciembre. 6 meses de silencio absoluto por parte de Marcos, a pesar de mis continuos correos electrónicos. El trabajo se había convertido en mi refugio. Me lancé a las campañas con una concentración total, ganándome un posible ascenso a directora de cuentas. David había aceptado el nuevo trabajo y había seguido adelante, lo que hacía que la oficina se sintiera más ligera. Una cálida tarde de junio, estaba revisando el correo cuando lo vi. Un sobre con la familiar caligrafía de Marcos. Mi corazón dio un vuelco de esperanza. Quizás era esto. Quizás estaba listo para hablar. La carta comenzaba. Para mi mujer. Mi corazón se disparó. Luego desdoblé los papeles que había dentro y sentí cómo se hacía añicos. Papeles de divorcio. Oficiales, legales, definitivos. La carta de presentación era breve. Laura, he tenido 6 meses para pensar en lo que pasó entre nosotros y he llegado a la conclusión de que queremos cosas diferentes de la vida. Creía saber quién eras.
Pero la persona que vi en esa fiesta, la persona que pudo mentirme a la cara durante meses sobre su relación con David, no es alguien a quien reconozca. Te adjunto los papeles del divorcio. Creo que una ruptura limpia es lo mejor para ambos. He renunciado a mi derecho sobre la casa. Es tuya para que la vendas o te la quedes. Solo quiero que esto se acabe. Espero que encuentres lo que sea que estés buscando. Marcos. Leí la carta 3 veces, buscando algún indicio del hombre con el que me había casado, algún rastro del amor que habíamos compartido. Pero era fría, profesional, como un memorando de un extraño. Firmé los papeles esa misma noche, sentada en la mesa de mi cocina con un bolígrafo que parecía pesar 100 kilos. Cada firma se sentía como cerrar una puerta a la vida que creía estar construyendo. El divorcio se finalizó en agosto. Vendí la casa, pagué nuestras deudas comunes y di la entrada para un pequeño apartamento en Lavapiés. Conseguí el ascenso a directora de cuentas en septiembre, junto con un sueldo que hacía que mi nueva vida fuera manejable. Un año después de aquella noche de diciembre que lo cambió todo, yo era una persona diferente. Había aprendido que estar agradecida por la paciencia de alguien no significa que tengas que aceptar que te traten como si no fueras de fiar. Que el amor sin respeto no es sostenible. También había aprendido que era más fuerte de lo que nunca había imaginado. Había sobrevivido a una adicción, a un divorcio, a dificultades financieras y al aislamiento social. Había reconstruido mi carrera y mi sentido de identidad desde cero. En Nochevieja, exactamente un año después de la fiesta que puso fin a mi matrimonio, rechacé la celebración de la empresa y pasé la noche en casa con un libro y un té. Se sintió como la decisión más saludable que había tomado en años. Nunca volví a ver a Marcos. Con el tiempo conocí a Roberto en una librería. Los dos íbamos a coger la misma novela sobre segundas oportunidades. 6 meses después, cuando me pidió que me mudara con él, acepté, pero conservé mi apartamento. No porque no confiara en Roberto, sino porque había aprendido la importancia de tener algo enteramente mío. Nunca llegué a entender del todo qué salió mal en mi matrimonio. Quizás éramos demasiado jóvenes. Quizás mi adicción dejó grietas en nuestros cimientos que nunca sanaron. Lo que sí sé es que la mujer que se despertó en aquel apartamento vacío no era la misma que había caminado hacia el altar. Lo que importa es que aprendí a confiar de nuevo en mi propio juicio, a establecer límites que protegieran mi bienestar, y a reconocer la diferencia entre el apoyo y el control, entre el amor y la posesión.